Ante todo, buenas noches, chicos. Soy la doctora Roselina Verástegui Ruiz. Sé que, bueno, han tenido un día medio pesado, me parece que han estado con un examen hace poco, así que la presentación le he acortado para que sea un poco más simple, ¿ya? Y puedan tomar atención en ciertos puntos importantes de estas patologías, ¿ya? No vamos a hacer full preguntas porque creo que nos vamos a demorar un montón. Voy a tratar de explicar algunas fisiopatologías y cosas, como les dije, puntos bien importantes que quizás en algunas otras presentaciones se va a reforzar, ¿ya? Pero igual, si tienen alguna duda, idealmente pregunten, especialmente si no han entendido bien los puntos que estoy tomando en cuenta, ¿ya? Me avisan si no escuchan, por favor. Muy bien, bueno. El día de hoy nos toca conversar sobre microangiopatías trombóticas, ¿ya? Son patologías un poco complejas, no muy frecuentes en realidad, y en sí son un grupo de enfermedades, ¿ya? El día de hoy solamente vamos a tomar en cuenta dos de las más frecuentes, ¿ya? Porque una de ellas, la tercera, que es en realidad la más frecuente de todas y que es de tipo secundaria, la vamos a hablar nuevamente el día lunes, ¿ya? Y ya una de sus compañeras también ha hablado el día de ayer sobre ese tema. Entonces, vamos a conversar básicamente de dos tipos, que son de tipo primario, ahorita los voy a explicar, ¿ya? Y que si bien es cierto, no hay mucha frecuencia de estas patologías, de todas maneras es importante saber cómo se presenta la parte clínica y cómo quizás hacer el diagnóstico, ¿no? Porque el tratamiento también, si no iniciamos de forma rápida, pues el pronóstico empeora de nuestros pacientes, ¿ya? Muy bien, entonces, eh, más que todo para que puedan entender, el término microangiopatía significa que estamos hablando a nivel de una lesión endotelial. O sea, angio significa el endotelio, micro, estamos hablando de la microvasculatura. Entonces, este término nos da a entender que la lesión es a nivel de esa zona, ¿ya? Trombótica significa que tiene tendencia a formación de múltiples trombos, ¿no? Entonces, esta enfermedad básicamente se va a dar por estas dos características. Estas dos características en realidad tienen una importancia en lo que viene a ser el desarrollo de la clínica de mi paciente, ¿no? Gracias a estos dos trastornos es que mi paciente va a presentar toda la clínica florida que vamos a mencionar, ¿ya? Entonces, está descrito en la literatura una triada de las microangiopatías trombóticas, ¿no? Número uno es gracias a esta alteración, esta lesión endotelial, vamos a tener como consecuencia una anemia de tipo hemolítica, ¿no? Gracias a esta microangiopatía y que va a tener ciertas características que ahora las voy a explicar. A su vez, este trastorno, estas lesiones endoteliales van a cursar secundariamente con una trombocitopenia, o sea, un consumo de plaquetas. Vamos a disminuir los niveles de plaquetas porque se van a consumir. Todo esto va a llevar a, ¿cómo se llama? Como consecuencia, una afectación orgánica, ¿ya? Ambas lesiones, ambas alteraciones vamos a tener como consecuencia daños a nivel sistémico, muchas veces, básicamente en la zona neurológica y en la parte renal, ¿no? Una afectación renal que vamos a ver que en una de estas patologías las presenta de forma muy severa, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí me están escuchando, ¿verdad? Chicos. Sí, Sí, doctora, sí se lo escucha. Ya, muy bien. Entonces, primero vamos a hablar de cómo se da este tipo de anemia hemolítica. En realidad es una anemia, es una hemólisis de tipo mecánica, ¿ya? Es una hemólisis de tipo no inmune. ¿Qué significa? O sea, vamos a tener destrucción de glóbulos rojos, sí, pero no vamos a tener que va a ser mediado por anticuerpos. O sea, no va a haber anticuerpos acá que van a marcar a mis glóbulos rojos y estos a su vez posteriormente se van a destruir. Eso no va a pasar. Lo que va a suceder es que a nivel de mi endotelio, ¿ya?
estamos hablando de este vaso sanguíneo, a nivel de mi endotelio va a haber ciertos factores, ciertas alteraciones que van a hacer que se active ciertas células, entre ellas puede haber activación de las plaquetas o algunas células inflamatorias que lo que van a hacer es activarse y pegarse al endotelio, causando cuadro inflamatorio. Esta agregación de células, entre ellas básicamente las plaquetas, se van a unir, ¿no? Y van a juntar también glóbulos rojos, pegándose totalmente a lo que viene a ser el interior de mi vaso sanguíneo, produciendo, si se dan cuenta, obstrucciones. Estamos hablando de coágulos, ¿no? Coágulos en la zona de este endotelio, o sea, microtrombos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a básicamente dañar, ¿no? Estos microtrombos es que a nivel de la circulación van a ocluirla, ¿no? Y estos glóbulos rojos que nosotros tenemos que pasan por microcirculación se van a deformar, ¿no? Eso es un glóbulo rojo normal y estos son los glóbulos rojos que han tenido que atravesar por estas alteraciones a nivel de mi pared endotelial. Esta alteración de mi glóbulo rojo tiene un nombre, son los llamados esquistocitos. Acuérdense de ese término, es muy importante, ya que dentro de los exámenes que yo voy a pedir necesito verificar la presencia de estas células rotas, que vienen a ser glóbulos rojos deformados, ¿no? Que están pasando por esta microcirculación y que se están dañando. Muchos de ellos se destruyen, ¿no? Pierde totalmente su morfología, por lo tanto el cuerpo los destruye, ya pierden función y eso va a dar lugar a las llamadas hemólisis. Entonces mi paciente va a tener clínicamente una clínica florida, pero de una anemia hemolítica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de lo que viene a ser, perdón, me olvidé de algo. Todo este mecanismo que se va a dar a nivel de mi vaso sanguíneo, como les decía, va a haber consumo de plaquetas. Todas estas imágenes que están en morado son plaquetas que se van a agregar, ¿ya? Y van a persistir agregándose, por lo tanto, se van a empezar a consumir y de forma constante. ¿Esto a qué va a llevar? A una trombocitopenia. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos clasificar este tipo de patologías en primarias y secundarias? Cuando hablamos de primarias, significa que estas enfermedades van a estar relacionadas a patologías específicamente hematológicas, ¿no? A trastornos específicamente de mi endotelio, ¿no? O de quizás algunas proteínas relacionadas a la coagulación, ¿no? En cambio, secundaria significa que va a estar relacionado a otras patologías, ¿no? En este caso, en realidad, la microangiopatía trombótica más frecuente de todas es la de tipo secundaria y es el llamado CID. Es el que yo les digo, no vamos a hablar del tema, ya que hemos escuchado ayer y el lunes vamos a volver a hablar de la coagulación intravascular diseminada. Así que el día de hoy vamos a hablar básicamente de lo que viene a ser la púrpura trombocitopénica trombótica o también llamado PTT, ¿ya? Y el síndrome urémico hemolítico. Son las dos microangiopatías trombóticas primarias relativamente más frecuentes, ¿no? Estas a su vez pueden derivarse o pueden clasificarse la PTT en la llamada PTT adquirida o autoinmune, ya, o sea, mediado por anticuerpos. Acuérdense que todo lo que tiene el término autoinmune es mediado por autoanticuerpos. Y la PTT congénita, ¿no? Que es una patología con el cual el paciente nace y que se va pues desarrollar o evidenciar básicamente en la edad de la infancia, ¿no? Que es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. En el caso del síndrome urémico hemolítico tenemos básicamente de dos tipos. Uno es el tipo infeccioso y el otro es el tipo atípico, ¿no? El tipo infeccioso va a estar generado básicamente por la toxina, ¿no? De algunas bacterias, ¿no? En este caso, lo más frecuente es secundario a la E. coli o la Shigella. Esto lo vamos a ver más frecuente que el CHU atípico, ¿no? El CHU atípico es una patología en la cual no va a haber ninguna causa infecciosa, ¿no? El mecanismo va a ser el mismo, pero no vamos a tener ninguna bacteria o ningún microorganismo que va a mediar este tipo de patología, ¿ya? Más bien, a su vez, va a estar generado por algún tipo mutacional
¿ya? En el cual pues va a dar las características que más adelante voy a explicar, ¿ya? Y como les decía, en el tipo secundario lo más frecuente es el CID, seguido de algunas otras patologías como patologías inmunes, ¿no? O algunas otras enfermedades como neoplasias, ¿no? O patologías reumatológicas, ¿no? Esto obviamente no es tan frecuente, ¿no? Y el manejo en sí es la causa, ¿no? La patología responsable por la cual se va a dar secundariamente la microangiopatía trombótica. Muy bien, vamos a hablar ahorita de lo que viene a ser la púrpura trombocitopénica trombótica. El día de ayer su compañera, me parece Angie, ¿no? No, perdón, Antonella, habló de lo que viene a ser la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Mencionó lo que viene a ser en sí el factor de von Willebrand, ¿no? ¿Por qué lo menciono nuevamente? Este factor o proteína es muy importante en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque este von Willebrand, que ya lo habíamos escuchado, que se segrega a nivel del endotelio, ¿no? Del endotelio de mi vaso sanguíneo, es una molécula, es una proteína muy grande, de gran peso molecular, ¿ya? Tiene varios dominios, si se dan cuenta, varias zonas, dominios que básicamente se van a anexar o se van a eh, se podría decir, unir zonas de unión con diferentes estructuras, entre ellas plaquetas, entre ellas factores de coagulación. Y hay una zona importante que es el dominio A2, en el cual se va a unir a qué? A una metaloproteasa, ¿no? Es una proteína de tipo enzimática que lo que va a hacer es que mi factor de von Willebrand, que cuando es secretado por mi endotelio, va a ser secretado de esta forma con multímeros, o sea, con varios cadenas de proteínas, ¿no? Este von Willebrand no va a tener una buena función si va a estar en esta forma, ¿no? En multímero, ¿no? Lo ideal es que este factor de von Willebrand, para que pueda actuar básicamente de forma adecuada y unirse también adecuadamente con las plaquetas, yo necesito de esta proteína en como tipo tijera, que le decimos así. Este Adams 13, que es, como les decía, es una proteína enzimática, lo que va a hacer es destruir los enlaces de los multímeros de von Willebrand. ¿Para qué? Para que estos puedan unirse fácilmente a las plaquetas y no llegar a aumentar la activación plaquetaria y agregarse, ¿no? Entonces, por eso les decía, el ADANS 3 es como una tijera, ¿no? En bien se segrega los multímeros de von Willebrand, este Adams 13 lo que va a hacer es cortarlos, ¿no? Destruir los enlaces fuertes que tienen estos multímeros, volverlos monómeros y cada uno obviamente va a actuar de forma adecuada uniéndose en la zona en donde se debe unir a nivel de las plaquetas. Eso va a hacer que no tengamos riesgo a que estos multímeros se peguen a mi endotelio, ¿ya? Y a su vez pues formen coágulos o formen trombos, ¿ya? Entonces, en esta patología, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener alteración de mi Adams 13. Esta metaloproteasa que puede estar totalmente disminuida o sacarse ausente en los casos congénitos o también en los casos adquiridos van a estar totalmente disfuncionales por la presencia de un autoanticuerpo contra ellos, ¿no? Estas rayitas amarillas es el ADAMS 13. Lo normal, como yo les decía, es que corten estos multímeros de von Willebrand, ¿ya? Para que se dé de forma adecuada la coagulación, ¿no? En cambio, en las púrpuras trombocitopénicas trombóticas, ambos tipos, vamos a tener que no va a funcionar, no va a haber prácticamente un ADAMS 13 funcional. Por lo tanto, mis multímeros van a persistir en mi perdón, en mi endotelio. Lo que van a hacer es agregar mayor cantidad de plaquetas y formar lo que nosotros le decimos un trombo hialino a nivel del endotelio. Todo esto se va a adherir al endotelio y va a persistir, ¿no? Entonces vamos a tener muchos microtrombos a nivel de esta microvasculatura y a su vez consumo muy, muy severo de plaquetas. Esto es por el motivo por el cual mi paciente puede llegar a rangos tan severos de niveles de plaquetas.
En el caso del síndrome urémico hemolítico, yo les había explicado que si bien es cierto, también vamos a tener un daño a nivel endotelial, esto va a estar dado en el caso infeccioso por una toxina chiga. Esta toxina chiga, ¿no? O también una toxina por E. coli, va a ser prácticamente ingresado por la parte intestinal. Estas bacterias lo que van a producir en mi paciente es una gastroenterocolitis diarreica, ¿no? Esos pacientes cursan con diarreas muchas veces disentéricas, ¿ya? Severas, ¿no? Un cuadro infeccioso muy, muy severo, ¿no? Y esta toxina va a ingresar a mi torrente sanguíneo y lo que va a producir es una activación muy severa de proteínas inflamatorias a nivel de mi endotelio. Esto secundariamente lo que va a hacer es que se active de forma, se podría decir, desenfrenada mis plaquetas, ¿no? Y por lo tanto, vaya a empezar las diferentes, se podría decir, proteínas procoagulantes, lo que va a hacer a su vez es que se formen nuevamente los microtrombos a nivel de la circulación. Esto básicamente, estos microtrombos básicamente se van a dar a nivel de mis, a nivel renal, lo que va a hacer que mi paciente curse con una afección renal de forma muy brusca, ¿no? Estos pacientes pueden llegar hasta diálisis en realidad. ¿Por qué? Porque hay mucha isquemia, mucha alteración debido a esta oclusión de la circulación. Entonces, en estos casos, pues este tipo de CHU o este tipo de síndrome urémico hemolítico, básicamente hay que darle un soporte adecuado a estos pacientes o hasta llegar a, se podría decir, hemodiálisis de forma oportuna para evitar las llamadas enfermedades renales crónicas, ¿no? Estos pacientes muchas veces llegan a ser tributarios de trasplante con el tiempo, de trasplante renal, ya que se quedan con una falla renal crónica irreversible, ¿no? Esta enfermedad básicamente la vamos a ver en población pediátrica, a comparación de la PTT, es más frecuente en población pediátrica. En el caso del síndrome urémico hemolítico, vamos a tener también el mismo mecanismo en el sentido de una anemia hemolítica microangiopática, o sea, vamos a tener también formación de coágulos, pero estos no van a ser mediados por ninguna toxina, o se podría decir activados, ¿no? O dados por alguna toxina. Acá no va a haber ningún cuadro infeccioso. Acá lo que vamos a tener es alteración de mi sistema de complemento. Si nosotros nos acordamos, el sistema de complemento es una parte fundamental en lo que viene a ser mi sistema inmune, ¿no? Este sistema de complemento va a estar dado por tres vías, ¿no? Este sistema se activa cuando estamos frente a un proceso inflamatorio o infeccioso, ya que la función es de esta activación es hacer que eh, mis noxas o patógenos, ¿no? Tengan una, se podría decir, destrucción rápida por mis células fagocitarias como macrófagos, ¿no? Es un sistema que nos ayuda básicamente a deshacernos de todo lo que es peligroso para nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa en esta patología en realidad? Vamos a ver que mi sistema de complementos se activa y se activa de forma constante sin tener ninguna otra noxa o ningún otro microorganismo, ¿no? Que esté provocándolo, ¿no? Esto básicamente se va a dar por mutaciones en muchas oportunidades, ¿ya? Que lo que van a hacer es que mi complemento, básicamente mi vía alternativa de mi complemento se active de forma constante y no esté regulado. No va a haber una disregulación de este sistema de complemento. A su vez, esto se va a dar a nivel del endotelio, ¿no? Del endotelio. Por lo tanto, vamos a tener, gracias a este sistema de complemento activado y de forma constante, vamos a tener activación de otras proteínas, de otras citoquinas, entre ellas las interleuquinas, que también van a llevar a su vez a activación plaquetaria, ¿no? Es un círculo vicioso y lo que vamos a tener como consecuencia es la misma eh, característica de mi anemia microangiopática. ¿Cómo es la clínica de estas microangiopatías? Como yo les decía, básicamente mi paciente va a cursar con anemia, por lo tanto vamos a ver un paciente pálido, ictérico,
¿Por qué? Porque es una anemia hemolítica, vamos a tener incremento de bilirrubinas de tipo indirecto, vamos a tener una trombocitopenia. Por lo tanto, mi paciente va a tener clínica de qué? De petequias, equimosis. Ya en su práctica habrán podido visualizar este tipo de lesiones, estigmas a nivel de piel, o también podemos tener sangrados activos, ¿no? La trombocitopenia, la púrpura trombocitopénica idiopática es la que más, perdón, la púrpura trombocitopénica trombótica es la que más va a cursar con trombocitopenia y en este caso mucho más severa. Mi paciente puede llegar a cuadros severos de sangrado ya que pueden tener niveles de plaquetas de menos de 20.000. La afectación neurológica básicamente la vamos a ver en pacientes con PTT, ¿no? Entre ellas vamos a ver pacientes que pueden cursar con afectación neurológica muy leve, que básicamente se van a observar con presencia de cefaleas, ¿no? Constantes, otros de tipo mucho más severa, con trastornos de focalización, ¿no? Convulsiones, ¿no? Estos pacientes también pueden llegar con persistencia de convulsiones, ¿no? La falla renal no es muy frecuente en lo que viene a ser una púrpura trombocitopénica trombótica, sin embargo, lo describe entre el 10 a 20% en este tipo de pacientes. Esto básicamente lo vamos a ver en el síndrome urémico hemolítico, que como les decía, la afectación renal casi es en el 90% de los pacientes, ¿no? Y es donde más nosotros nos vamos a poder percatar o diferenciarla de una PTT. Anteriormente se tenía en cuenta una pintada para pensar en lo que viene a ser la púrpura trombocitopénica trombótica, en la cual te describían la presencia de fiebre, anemia hemolítica, trombocitopenia, afectación neurológica y falla renal. Actualmente no se usa en sí esta pintada ya que no necesariamente la fiebre no está descrita en un gran porcentaje en este tipo de pacientes. Y como les decía, la falla renal se ve mucho más frecuente en los síndromes urémicos hemolíticos. Entonces, actualmente lo que usamos es esta triada, ¿no? Anemia hemolítica, trombocitopenia y afectación neurológica. En lo que viene a ser el diagnóstico, es muy importante determinar la presencia de una anemia hemolítica microangiopática, ¿ya? Y de tipo, obviamente, descartar que no haya presencia de ningún anticuerpo que medie esta hemólisis, ¿no? Por lo tanto, mi paciente, vamos a tener un hemograma con anemia, ¿no? Vamos a tener una bilirrubina indirecta incrementada, como en todas las anemias hemolíticas, una deshidrogenasa láctica incrementada, ¿no? Debido a la destrucción celular, ¿no? Destrucción de glóbulos rojos. La presencia de esquistocitos es muy importante. Eso lo vamos a ver en todas las microangiopatías trombóticas, pero mucho más incrementado en la púrpura trombocitopénica trombótica, en el PTT. Obligatoriamente todas estas patologías tienen que tener CUNS directo negativo. En el caso este CUS directo sea positivo, descartamos totalmente la posibilidad de estar frente a una microangiopatía trombótica, ¿ya? La trombocitopenia tiene que ser plaquetas menos de 100.000, ¿ya? Esta trombocitopenia, como les decía, en el caso de síndrome urémico hemolítico es fluctuante, es de rangos moderados, y en el caso de la PTT es muy, muy severo. ¿Cómo hacemos el dosaje, el diagnóstico y básicamente cómo diferenciamos la PTT de un SHU? En el caso de PTT nos ayuda en qué? En saber más o menos cómo está la actividad de mi ADAS 13, de esta metaloproteasa que está, se podría decir, alterada en estos pacientes, ¿no? La actividad de menos de 10% ya nos da el diagnóstico de una PTT. ¿Ya? Y la presencia de anticuerpos contra este ADAMS 13 me ayuda a qué? A yo determinar que estoy frente a una PTT de tipo adquirida, que es la llamada autoinmune, ¿no? O sea, presencia de anticuerpos contra esta proteína. En el caso del síndrome urémico hemolítico, en el caso infeccioso nos ayuda bastante el dosaje de la toxina, que lo vamos a poder hacer en heces. Y en el caso del atípico, el estudio se hace de tipo mutacional para ver alteraciones que estén relacionadas a complemento, al sistema de complemento. Eso desgraciadamente no se hace acá en el Perú. ¿Ya? En algunos laboratorios se puede realizar, pero las muestras se mandan al extranjero, ¿no? Y no se hace de rutina.
Entonces, mayormente lo que se hace es hacer un dosaje de toxina y si sale negativo, quizás pensar en síndrome urémico atípico, ¿no? El tratamiento. En el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, el tratamiento debe ser lo más temprano posible, ya que estos pacientes tienen muy mal pronóstico si nosotros no iniciamos eh, de, de como de primera línea, se podría decir, o rápidamente el tratamiento para estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta enfermedad, lo ideal es reemplazar el plasma del paciente, ya que este plasma de esta enfermedad vamos a tener que no va a tener un Adams 13 adecuado. Tenemos que reemplazarlo con un plasma en el cual sea totalmente normal, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer la llamada plasmaféresis o también se le llama recambio plasmático, ¿no? Que es básicamente conectar, ¿no? Ponerle una vía especial al paciente, conectarle a una máquina de aféresis. Esta máquina de aféresis lo que va a hacer es pasar el volumen de sangre del paciente a una máquina y eh, se podría decir, intercambiar el plasma del paciente por un plasma normal. Por eso se llama intercambio, ¿no? O también recambio se le dice, ¿no? Entonces, ya que vamos a colocar un plasma normal en mi paciente y este plasma va a estar rico en Adams 13, básicamente vamos a parar, ¿no? Todo lo que viene a ser el daño orgánico, ¿no? De esta microangiopatía. Lo ideal es que esta plasmaféresis se haga lo más pronto posible, ¿no? En mi paciente, mientras más rápido lo hagamos, mejoramos más el pronóstico y evitamos también un daño neurológico severo. En los casos de las púrpuras trombocitopénicas de tipo autoinmune, o sea, mediado por anticuerpos, la corticoterapia tiene que ir acompañado de esta plasmaféresis desde el inicio, ¿no? La corticoterapia lo que va a hacer es bloquearme eh, esta activación de anticuerpos, bloquear mi mecanismo antígeno-anticuerpo y hacer que sea mucho más efectivo mi plasmaféresis, ¿no? En el caso no tengamos la posibilidad de realizar este procedimiento, no todos los hospitales muchas veces tienen este tipo de maquinaria. Mínimo se debe iniciar la transfusión de plasma fresco congelado a una dosis de 25 a 30 mililitros por kilo, ¿no? Como les decía, muchas veces este procedimiento se realiza a las 24 o 48 horas de que se diagnostica al paciente, pero mientras tanto debe transfundirse plasma fresco congelado y de forma horaria. Esta es más o menos se podría decir un cuadro que te dice cómo en sí manejar este tipo de patologías, ¿no? Es muy importante como primera instancia que nosotros nos demos cuenta, nos percatemos que estemos frente a una anemia hemolítica de tipo no inmune, ¿no? Eso nos descarta síndromes de Evans, ¿no? Algunos otros trastornos o patologías, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener un diagnóstico lo más temprano posible. Hay que descartar definitivamente que estemos frente a alguna neoplasia, alguna infección o alguna patología de tipo reumatológica, ¿no? Si nosotros tenemos mucha presión, una microangiopatía trombótica, lo ideal es antes de iniciar cualquier tipo de manejo, sacar muestras, pedir muestras para dosaje de actividad de ADAS 13 o algunas otras toxinas, ya que si nosotros iniciamos el tratamiento del cambio plasmático, ¿no? O la plasmaféresis, ya no vamos a tener opción a poder tener un diagnóstico oportuno, ¿no? Vamos a alterar totalmente el plasma de mi paciente y por lo tanto ya no me va a servir los exámenes de diagnóstico. Entonces, en bien tengamos esta presunción, tomar las muestras, ya que el dosaje de la actividad de ANAS 13 el tiempo más o menos en que te dan los resultados es prácticamente casi una semana. Entonces eso hace de que no tengamos tiempo para esperar el resultado y tengamos que muchas veces iniciar el recambio plasmático, la plasmaféresis y la corticoterapia de forma empírica, ¿ya? Entonces, si nosotros iniciamos este recambio y obviamente, pues, vemos respuesta, porque eso es lo ideal, ¿no?
seguiríamos pensando en que estamos frente a una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? En el caso podamos tener la posibilidad de dosar el anticuerpo, el inhibidor, en este caso estamos frente a una trombocitopenia, una PTT de tipo autoinmune, ¿no? Y por lo tanto se tendría que continuar con los recambios y la corticoterapia hasta ver respuesta del paciente. Estos recambios se pueden dar hasta normalmente la respuesta la tenemos a partir del séptimo recambio, ¿no? Y se pueden alargar hasta más de 15 recambios dependiendo de cómo esté el paciente. En el caso de que no tengamos la presencia del inhibidor, pues pensaremos ya un tipo ya congénito, ¿no? Y en esos casos solamente necesitaríamos el soporte transfusional con plasma y hay medicamentos también que pueden reemplazar el ADAMS-3 en estos pacientes, ¿no? Pero ya son medicamentos de alto costo y que mayormente los podemos conseguir, no los conseguimos acá en nuestro país, sino en otros países. Y en el caso tengamos una actividad de ADAMS 13 más del 10%, o sea, en rangos adecuados, y obviamente pues no haya respuesta a los recambios, ¿no? Que es lo que vemos normalmente en los llamados síndromes urémicos atípicos, ¿no? En esos casos, bueno, no, el recambio no nos ayuda, ¿no? Obviamente, y lo que hacemos es pensar en este tipo de patología en el cual el manejo es con medicamentos especiales, medicamentos los llamados anticuerpos monoclonales. Son medicamentos que van a desactivar o regular mi sistema de complemento y por lo tanto, pues mi paciente ya va a dejar este tipo de microangiopatía trombótica. En el caso del tratamiento de mi síndrome urémico hemolítico que esté asociado a algún cuadro infeccioso como la E. coli o la toxina Chiga, el tratamiento solo es de soporte, ya que va a ser de tipo transitorio, ¿no? Va así a tener un gran daño renal. Esto muchas veces se puede manejar y mejorar con la hemodiálisis durante el tiempo agudo y posteriormente pues ya podemos llegar a tener este resolución de todo el cuadro, ¿no? Mayormente puede durar hasta 15 días todo el manejo de soporte, ¿no? Pero lo ideal es siempre iniciar una muy buena hidratación. En algunos casos o anteriormente estudios apoyaban el uso de antibióticos, pero actualmente pues se ha visto controversial la respuesta a ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, más describen que mejorar el pronóstico de mi paciente es llegar a hacer muchas veces la hemodiálisis de forma muy, muy temprana en estos pacientes. Y en el caso de CHU atípico, las plasmaféresis anteriormente eran de primera línea, ahora ya no, por si acaso, no se usa. Solamente está indicado en los casos no tengamos disponibilidad de este anticuerpo monoclonal. De lo contrario, de primera línea sería iniciar, ¿no? Este medicamento. Actualmente hay otros estudios en los cuales se está usando o se está probando otras moléculas, otros medicamentos que están siendo un poquito más efectivos que el eculizumab, ¿no? Todavía falta el término de esos estudios, pero hasta el momento pues están, se podría decir, están evidenciando mejoría, ¿no? Y mejoría un poquito más, se podría decir, pronta a comparación de este medicamento, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, hasta ahí. Me parece que sí, hasta ahí nada más era. Chicos, ¿están escuchando? Sí, doctor, está bien.